Bueno, continuamos la segunda parte de esta visión general y vamos a hablar un poco de la clínica de la falla. Lo primero que podemos decir es que la insuficiencia renal y la enfermedad renal crónica en general es una enfermedad asintomática. Cuando es sintomática se considera uno de los grandes imitadores en medicina. Esto, en principio, la asintomática de la enfermedad es debido a la capacidad de adaptación de las nefronas terminales, y solo hasta que se compromete seriamente la función renal es que el paciente viene a presentar síntomas. Importante, podemos decir entonces que con una función renal de entre 30 y 60, más o menos con una creatinina de 2 miligramos por decilitro, las consecuencias son hipertensión y un hiperparatiroidismo secundario. Cuando está entre 15 y 30 más o menos, con una creatinina de 4 miligramos por decilitro, aparece la anemia. Cuando está menos de 15 se podría decir que aparece todo el síndrome urémico, que es retención de agua, anorexia, el síndrome de hiperemesis, la reducción de de las alteraciones mentales que produce, y con menos de 5 definitivamente el paciente puede estar en una pericarditis, en un edema pulmonar, en un coma, en una hipercalemia y todos los desequilibrios hidroelectrolíticos que da la enfermedad renal. Aquí está entonces a nivel musculoesquelético. Cuando está comprometida la función renal hay osteodistrofia renal, debilidad muscular, disminución del crecimiento en niños, artropatía por amiloides. En hematológico hay una anemia normocítica, normocrómica, una disfunción plaquetaria. En electrolítico hay hipercalemia, edema, hiperfosfatemia, hiperuricemia, acidosis metabólica, hiponatremia, hipocalcemia. El calcio siempre está bajo en esos estadios. Neurológico hay encefalopatía metabólica, encefalopatía orgánica, y puede haber neuropatía periférica. A nivel cardiovascular, la hipertensión como fenómeno secundario y como obviamente fenómeno primario, la pericarditis urémica, y el endocrino puede haber intolerancia con mayor resistencia a la insulina, pero ojo, los pacientes pueden tener mayor riesgo de hipoglicemia porque la insulina permanece más tiempo, hay menos catabolismo y no hay gluconeogénesis. Puede haber hiperlipidemia, disfunción sexual, gastrointestinales, anorexia, náusea y vómito. Los mecanismos que dan cuenta de los signos y síntomas urémicos serían la menor excreción de solutos orgánicos, lo que llaman toxinas urémicas, la menor síntesis de hormonas renales como la eritropoyetina y el calcitiol, la menor excreción de electrolitos y agua, y la hipótesis de la contrapartida o trade-off. Este es un paciente que tiene una facies típica renal crónica, donde hay una palidez mucocutánea y hay este tinte terroso en piel, con una piel descamativa y muy seca. Esta es la famosa escarcha urémica, una dermatitis que da prurito, ¿sí? Y también puede ser purpúrica por plaquetopenia. Las comorbilidades que se pueden presentar entonces son la hipertensión, la anemia, los trastornos de la enfermedad, digamos, del ósea, la acidosis metabólica y la malnutrición proteica. Coexisten con la enfermedad renal crónica. El control de los factores de riesgo para el descenso agudo de la tasa de filtración glomerular es importante. Pacientes que no estén depletados de volumen, los agentes de contraste, porque pueden ser nefrotóxicos, los aminoglucósidos y la anfotericina B, los AINES, incluyendo los inhibidores de la COX-2. Ojo con esto, por favor, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco deberían estar saliendo del arsenal terapéutico de estos pacientes. Los mismos IECA que pueden agravar la falla renal, la obstrucción del tracto urinario, y este es como el modelo de prevención y control de enfermedad renal crónica que, digámoslo así, que propone el ministerio, donde por un lado entonces tiende a prevenir la aparición de enfermedad renal crónica y controlar los factores. Por el otro lado sería detección temprana y diagnosticar la enfermedad renal crónica, y por el otro hay un freno en la progresión de la enfermedad. Entonces, por el lado de la prevención hay acciones y control de vigilancia en salud pública. Aquí están 3 acciones de control sanitario: rotular bien los envases para que no haya consumo inadecuado de algunos fármacos, vigilancia en salud pública de metales pesados y la vigilancia en salud pública de la enfermedad. Por el otro, la información, educación y comunicación sobre riesgo. Entonces hay estrategias como educación al personal de salud en todos los niveles, educar a grupos poblacionales y educación a la población en general. Y por el otro lado, tratamiento adecuado a la hipertensión arterial, desarrollar programas para la atención adecuada, el seguimiento activo y estricto del control de los pacientes, por ejemplo en cuanto a diabetes también, el acceso garantizado a la medición de glicemia y tensión arterial, y la entrega de tecnología para la automedición, por ejemplo en glucómetros de esos pacientes.
Por el otro lado, entonces, detectar tempranamente y diagnosticar la enfermedad. Tenemos la detección temprana de enfermedad renal en diabéticos, la diagnóstico oportuno de la enfermedad a través de de la microalbuminuria en los diabéticos, y lo otro sería por el cálculo de la fórmula de Crocos-Gold, incluso desde cada que se solicita una creatinina, hacer de una vez el cálculo de esto, y eso es una de las propuestas que tenemos para RegSalud, que desde el mismo laboratorio ya se esté reportando. Y frenar la progresión de la enfermedad, ¿cómo? Con atención de personas en estadios 1-2, acceso a la consulta por nefrología, y personas diabéticas, disposición de tecnología para medición de glicemia, entrenamiento y manejo de la interpretación de la tecnología, y personas con hipertensión, disposición de tensiómetro para automedición y entrenamiento para el manejo de interpretación. También frenamos la progresión de la enfermedad con la atención integral en estadios 3, 4 y 5, implementando y operando el programa para atención de enfermedad renal, los 5 principios y los 8 componentes, que después los vamos a ver, y el estadio 4, escogencia de terapia de reemplazo renal, evaluación de prediálisis y la rehabilitación psicosocial de esos pacientes que lo requieran.